va a dar una descripción de los sistemas constructivos que ofrece la empresa. Así que gracias por asistir a todos y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Antes que nada, darle un agradecimiento al Consejo por darnos este espacio y en especial al arquitecto Pablo Esteve y Marcos Cáceres por invitarnos a dar esta charla. La idea es explicarles un poco los sistemas y los productos que comercializa la firma Ishbeck Sudamérica, donde yo trabajo como gerente técnico. Comenzamos con un poco de historia de la empresa para que la conozcan. La firma, la casa matriz de la empresa, Friedrich Ishbeck GmbH, fue fundada en 1881 como fabricante de herramientas con una antigüedad de 138 años. En 1950 se inicia con la producción de puntales y soportes de acero. En 1984 se desarrolla el primer sistema autoperforante para geotecnia, el sistema Titan, que lleva 35 años en el mercado. Y actualmente la firma cuenta con aproximadamente 200 empleados en Alemania, así como 240 trabajadores alrededor del mundo, con 21 filiales alrededor del globo. La fabricación se realiza exclusivamente en Ennepetal, en Alemania. Todos los productos son producidos en Alemania. Estas son las filiales, las 21 filiales alrededor del mundo. La firma es una empresa familiar dirigida por la quinta generación de la familia Ishbeck-Dopp. Hoy en día está manejada por el señor Björn Ishbeck y el señor Lars Ishbeck. La dirección general de la empresa está a cargo de Björn y de Lars. Luego, la filial para la que yo trabajo es Ishbeck Sudamérica, en Argentina, establecida en la República de Argentina desde 1997, está dirigida por el arquitecto Ernesto Calelo y por mí como gerente técnico del área de geotecnia. La filial fue fundada en el 97 en Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires, dedicada al alquiler y venta de encofrado, venta de geotecnia y alquiler y venta de intibaciones. En el 2015 se inicia con la instalación del sistema Titan y actualmente se cuenta con aproximadamente 70 empleados en Argentina. La empresa consta de 3 áreas. Una es la geotecnia, que está compuesta por los micropilotes autoperforantes Titan, los encofrados y las intibaciones. Ahora vamos a conversar un poco sobre la geotecnia, sobre el sistema de micropilotes autoperforantes Titan. El sistema de micropilotes es un sistema compuesto, un sistema que consta principalmente de una barra tubular rocada en el exterior, hueca por dentro. Luego hay una inyección de lechada de cemento en el perímetro y luego está el suelo donde será transmitidas las cargas por medio de este micropilote. Hay una conexión en cabeza que transfiere las cargas a la estructura, que por lo general consta de una placa y 2 tuercas en el caso de una fundación, de un cabezal, y puede constar de una placa, cuñas y una tuerca en el caso de un submural para darle la inclinación necesaria cuando trabaja como un anclaje. Hay un tubo de acero o de PHD, de PEAD, para protección contra la corrosión en la transición suelo-estructura para que no haya fisura en la lechada del bulbo de cemento. Luego está la barra tubular con 3 funciones en una. Funciona como barreno de perforación, que el mismo elemento va a ser el que va a servir como elemento portante que va a transmitir las cargas. Entonces se perfora con la misma armadura y al ser un tubo se utiliza también para inyección. Luego esta barra está conectada con otra barra por medio de manguitos de acople. Luego hay centradores. El centrador nos garantiza un recubrimiento mínimo de la lechada de cemento a la barra por un tema de agresividad y que no quede expuesta. Y luego hay brocas de perforación que, dependiendo del tipo de suelo, hay diferentes tipologías y diferentes diámetros según se dimensione. Y por último hay un cuerpo inyectado que es de lechada de cemento, que es el que va a generar las transferencias de cargas al subsuelo y protección contra la corrosión. Bueno, la barra tubular. La barra tubular es un acero estructural de grano fino S460NH y la barra puede ser una barra en acero crudo, negro, sin revestimientos, puede ser galvanizado según la agresividad del suelo. Si la agresividad es mayor, un revestimiento dúplex, y si es una agresividad
muy importante, puede llegar a ser de acero inoxidable. Las longitudes de las barras por lo general son de 3 metros y, como les mencioné, es un tubo de acero de rosca continua. Hay diferentes diámetros de barra, siempre es un tubo hueco, hay un diámetro exterior y un diámetro interior, y van desde barras Titán 30-16, siempre el primer número es el diámetro exterior, el segundo el diámetro interior, hasta barras 196-130. Y vamos desde cargas de 15 toneladas hasta 650 toneladas. La barra Titán 196-130, que les comenté que es la barra de mayor dimensiones, es la que soporta cargas de hasta 650 toneladas. Es una barra importante, por lo general se utiliza para el reemplazo de pilotes de gran diámetro. Luego los manguitos, que les comenté que son para la unión de los distintos tramos de barra, tiene ciertas particularidades. El manguito tiene que permitir cambios de carga estática o dinámica sin necesidad de contratuercas, lo que permite que podamos ir perforando con el elemento que va a ser el elemento estructural del micropilote. Tiene un tope central con disco de acero y sellos, que es el tope que se encuentra en el medio, que esto genera que transmita la carga, la barra que está conectada en la parte superior a la que está conectada en la parte inferior, y el golpe que se pueda generar por medio de la perforación se transmita directamente y no haya un deterioro en la rosca del manguito. Y luego el mismo disco es un disco de acero hermético que soporta hasta presiones de 240 bares. Y se han realizado test para ver la resistencia del manguito durante el proceso de perforación. Esos test han dado ciclos de carga de hasta 2 millones sin deterioros del manguito. Estas son las diferentes brocas de perforación que les mencionaba. Hay tipos de brocas que son brocas para arcilla, con esta tipología, bocas en cruz, por lo general para arenas, bocas de botones para roca y diferentes tipos de rocas. Y después, dentro de cada tipo de broca tenemos diferentes tipos de diámetros según el cálculo que realicemos. Se pueden generar bulbos de hasta 400 milímetros, 40 centímetros de diámetro durante la perforación, utilizando bocas de 40 centímetros en el caso de arcilla, ya que la expansión del suelo durante la perforación no es muy grande, pero en el caso de arenas puede utilizarse una boca más chica, pudiendo ser de 300 o 200 milímetros y generando el mismo diámetro, ya que dentro de un suelo arenoso el bulbo se expande mucho más que en un suelo cohesivo como la arcilla. Estas son fotos de exhumaciones de cuerpos de bulbos de micropilotes realizados, ¿sí? Este es un corte transversal de un micropilote donde se puede ver en el centro la barra Titán, la barra hueca. Luego este es un esquema de la boca de perforación, la inyección que va generando la boca, ya que tiene unas toberas por donde va a salir la hacha de cemento mientras se va perforando. Y el diámetro con el que se ha calculado es este diámetro, que es el diámetro de la broca, ¿sí? Pero la expansión, al ser un suelo arenoso con grava, ha sido aproximadamente del doble del diámetro, por lo cual al cálculo realizado le genera un coeficiente de seguridad mucho mayor. La diferencia entre una perforación tradicional con una hélice y el sistema Titán es esta. Con una hélice se genera una perforación totalmente lisa, una adherencia menor que con el sistema Titán, que es totalmente rugosa, ya que se va perforando e inyectando durante el proceso de perforación, ¿sí? Lo que hace que tengamos mucha mayor adherencia. Y el método de instalación básicamente consta de 2 pasos. El primer paso lo que genera es linealidad de la perforación, ya que se puede ir perforando con rotación, pero si cuenta con un obstáculo, podemos percutir, la barra va a golpear el obstáculo, lo va a romper o lo va a correr para poder mantener la linealidad y seguir la perforación. Luego, estabilización de la perforación con lechada inicial. Se va perforando con una lechada muy liviana en cemento, pero eso va generando una contención en las paredes de la perforación para que no se desmorone. Luego hay una infiltración de la lechada y obturación en posibles cavidades en el suelo. Eso es relativo al tipo de suelo. Si es, como les comenté, arenoso con gravas, es mucha mayor la penetración que cohesivo.
pero también en el caso de un suelo cohesivo, si uno se encuentra con cavidades, las cavidades se van a llenar por medio de esa infiltración. Hola. Mejora del terreno circundante y genera la rugosidad que les comenté. Eso es en el primer paso. Y el segundo paso, una vez que se terminó la perforación y se llegó a la longitud de cálculo, se llena la perforación en su totalidad por flujo inverso desde la boca, siempre se inyecta por el centro de la barra, sale la lechada de cemento por las toberas o por los orificios de la boca, por flujo inverso vamos limpiando la perforación y queda totalmente llena de lechada y el operario puede ver cómo la lechada termina saliendo totalmente limpia del punto inicial de perforación y ahí queda completamente lleno y nos aseguramos de la calidad del micropilote. El sistema también está diseñado para asegurar una durabilidad de 100 años. Esto fue homologado en el Instituto de Tecnologías para la Construcción en Alemania. Y bueno, y el completo llenado asegura una calidad, como les comenté, del sistema a la hora de recibir las cargas para el cálculo que fue diseñado, ¿sí? Les voy a comentar un poco de las distintas aplicaciones del sistema. Una de ellas es fundaciones y recalces. Este es un proyecto que se realizó en el año 2017 en una obra en la capital de Buenos Aires. Inicialmente estaba diseñado con pilotes de gran diámetro, pero el terreno era muy chico, era un terreno de 10 metros por 50 metros. Estaba pensado con una pilotera de un porte importante, entonces no podía ingresar ya que el terreno era de un suelo muy blando, entonces se rediseñó el proyecto para utilizar micropilotes y así poder perforarlo con nuestras micropiloteras, que son de aproximadamente 5.000, 10.000 kilos, comparado con una pilotera que puede llegar a rondar las 60 toneladas. Esta es una foto de la terminación de un cabezal antes de llenarse con hormigón. Se arma un cabezal de armadura y estos son los micropilotes con las placas y las dos tuercas que les comenté. Se colocan en posición y luego se llena el cabezal, ¿sí? Y esta es una máquina micropilotera que está instalando los micropilotes que vemos en la foto. Otro ejemplo, obra Cuartier Madero. Estas son la fundación para una grúa en el año 2020. En vez de hacer una fundación de un cabezal masivo, de un hormigón importante, se instalan micropilotes y se hace un cabezal mucho más pequeño y los micropilotes son los que van a terminar transfiriendo las cargas al suelo. Acá se ve el apoyo de la grúa, la armadura y por dentro en la foto se ven las placas con los micropilotes antes de llenarse de hormigón, ¿sí? Este es el cabezal con todos los micropilotes, en este caso son 9 micropilotes y este es un corte típico de un micropilote y en esta parte se ve la placa embebida dentro del cabezal de hormigón con el caño PEA de la protección entre la interferencia cabezal y suelo, ¿sí? Otro ejemplo es un proyecto que realizamos en la calle Mármol al 3026 en el año 2019. Es un proyecto también de un terreno chico de 8,66 por 20 metros. Necesitaban realizar unas fundaciones rápidas y nosotros le propusimos utilizar nuestros micropilotes, luego generar el cabezal que les comenté, cabezal de armadura, hormigonarlo y se transfiere toda la carga de la columna al cabezal y luego a los micropilotes instalados. Acá se puede ver los cabezales excavados con los micropilotes ya perforados, la máquina perforadora. Esta era una máquina, la máquina más pequeña que tenemos, que es una máquina que suele ser de 4 toneladas, que puede entrar dentro de un terreno pequeño. Y luego se hacen los ensayos correspondientes para verificar que el micropilote puede soportar las cargas para las que fue diseñado. Era un trabajo de aproximadamente 70 micropilotes que se realizó en una semana y media y luego, bueno, por parte de la constructora se terminaron los cabezales. Pero bueno, fue un trabajo bastante rápido. Por el lado de recalce de fundaciones, esta es una de las obras más importantes que recalzamos, es la iglesia de Hachal en San Juan, fue el año 2020.
Esta iglesia soportó el sismo del 44, fue una de las pocas estructuras que no se derrumbó. Fue un sismo muy importante, aproximadamente 8 en la escala de Richter. La idea fue que se quería restaurar la iglesia, pero siempre dejando en pie las columnas que soportaron el sismo, y para asegurarse de eso se instalaron también unos micropilotes para asegurarse que las columnas soportaran cualquier otro sismo futuro. Entonces el proceso fue el siguiente, este es un corte del cabezal existente, era una fundación de roca. Se hizo un anillo de hormigón con micropilotes, 4 micropilotes en cada esquina. Ese anillo envuelve el cabezal original y hace de pie para contener el bloque de piedras, y luego se pinchaban con hierros de construcción dentro de los bloques de piedra, y todo ese anillo genera que las cargas que bajan por la columna se transmitan al cabezal de roca, y luego este lo transmite al anillo de hormigón, que luego se lo transmite al micropilote y de ahí al suelo. Otro de los recalces realizados, este es Playa Estacionamiento Subterráneo Casa Rosada, año 2018. De nuevo había que instalar micropilotes bajo una losa ya existente. Ingresamos con maquinaria que tenga una torre de perforación a medida, que pueda movilizarse dentro del gálibo que tenemos en el proyecto. Y lo interesante es que la barra, al ser una barra roscada en su continuidad, podemos cortarla en el largo que necesitemos, y empalmarla con manguitos. Entonces no es necesario que se perfore directamente con los 3 metros original, si no entra dentro si la máquina no los puede instalar con ese largo, sino que se corta y se pueden introducir de 1,5 metros, 1 metro, utilizando más manguitos. Entonces podemos reducir la altura de la torre de perforación, como se ve en este caso. En este caso se instalaban barras de 1 metro de longitud, una torre de perforación mucho más corta, y de nuevo se puede realizar el recalce sin problema. Recalce de fundación, este es el recalce del estadio cubierto de Atlanta, 2019. De nuevo se había realizado un núcleo que estaba dimensionado con ciertas cargas, luego cambió el proyecto, necesitaban que el núcleo soporte más carga de lo que se había dimensionado, necesitaban instalar micropilotes, y con nuestro sistema se pudo hacer básicamente el mismo proceso que les mencioné antes. Hay una fundación existente, se hace un anillo de hormigón con un pie que soporta la fundación existente, se colocan anclajes que son por lo general hierro de construcción con algún químico a la fundación existente, y luego esto va a poder transmitir las cargas al micropilote y el micropilote al suelo. En esta imagen se ven los micropilotes instalados, y en esta otra se ve el ensayo que se realizó en los micropilotes para comprobar que soportan las cargas. Otra de las aplicaciones que se puede realizar con el sistema son anclajes de estructuras de contención. Este es un anclaje típico, es un anclaje por troneras. Esta es una obra en 2018, se llama Edificio en las Lomitas Street, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. De nuevo, una máquina pequeña, el terreno no era tan grande, entonces necesitaban una máquina pequeña que pudiera hacer los anclajes. Se va haciendo por troneras y se van colocando los anclajes por niveles. Otra de las características del sistema, el sistema no solo soporta cargas de compresión, como ya les mencioné antes, para un recalce o una fundación, sino que también soporta cargas de tracción, y por eso puede ser utilizado como un anclaje. Pero puede ser un anclaje tanto pasivo como un anclaje activo. La diferencia entre el pasivo y el activo, que en el activo nosotros tenemos que materializar la longitud libre. ¿Cómo lo materializamos? Por medio de un caño PEAD, que es una funda que va a recubrir la barra para que la barra no transmita carga a la parte de la zona de falla, que es la zona donde se va a deslizar el suelo. Entonces, el anclaje activo lo que podemos hacer es tesarlo y transmitir la carga por fuera de la zona de falla. En el anclaje pasivo eso no es importante, material la zona de longitud libre, sino que no se tensa, se deja directamente puesta la placa, cuñas y tuercas,
en la parte frontal del submural y se espera que el suelo trabaje para empujar y así una vez que el submural empuja, el anclaje se pone en tensión. El proceso de activación del anclaje que les comenté, el anclaje tiene una placa, cuñas, tuerca y sobresale la barra. Luego se va a instalar una silla de tesado con una llave, que la llave va a apretar la tuerca. Una vez que con el gato hidráulico tesamos, la barra se va a estirar por lo general entre 10 y 20 milímetros y luego nosotros con la llave podemos apretar nuevamente la tuerca y llevarla a su posición inicial. ¿Qué genera esto? Genera que una vez que nosotros saquemos el gato hidráulico, la barra quiera volver a su posición y no va a poder porque la tuerca se apretó contra la placa a la carga que nosotros le sometimos por medio del gato hidráulico. Ahí queda el anclaje activado. Luego, una vez que se termina el proyecto, se desactiva nuevamente utilizando el gato hidráulico y se puede anular el anclaje eliminando la barra y sacando las placas, cuñas y tuerca. Otra de las ventajas es que una vez que lo desactivamos es bastante sencillo, se elimina todo, se desenrosca, se puede eliminar el último tramo de barra y queda un orificio en el hormigón que se suele tapar con algún cemento, algún grut, algún sellador que tape ese pase, ¿sí? Cuando se trabaja por troneras, este es un ejemplo típico. Se suele posicionar la máquina en un nivel de excavación que determinamos según la perforadora. Nosotros lo que solemos hacer es perforar a través del talud y instalamos el anclaje en la posición contra el submural y toda la barra restante nosotros la eliminamos, la sacamos con la máquina de perforación. Entonces, una vez que excavan, nos vamos a encontrar con la barra en la línea divisoria o línea municipal y luego se hará el submural y se instalará la placa, tuerca y cuña y quedará terminado el anclaje. Y así con los distintos niveles de excavación. ¿Qué genera este proceso al perforar a través de un talud y no entrar por troneras? Nosotros lo recomendamos porque es un procedimiento que aumenta la productividad y no hay interferencias entre el armado del hormigón y el armado y hormigonado del submural con la instalación de los anclajes. Cuando uno perfora a través de una tronera, el problema es que se hace la perforación, hay que esperar que ingrese el personal que hace el armado del hormigón y luego, si es un anclaje postezado, hay que postezar y demás, y eso demora mucho más tiempo y no podemos mantener una continuidad de perforación, ¿sí? Y otra de las ventajas de nuestro sistema es que no utilizamos la posinyección. Directamente se genera un único bulbo de inyección y queda terminado. Esta es una foto típica del trabajo que realizamos con nuestros anclajes. Hay un talud corrido, o sea que todo el tiempo tenemos contención del suelo. Generamos la perforación, en este caso se perforaron 10 anclajes en un día, se generan las perforaciones. Hay una zona de inyección, que acá están los palets de cemento con la inyectora a un costado. Tenemos la máquina perforadora con el perforista. Una vez que se termina de hacer la instalación de los anclajes, ahí sí, la obra puede abrir la tronera que necesite e ir haciendo el paño, ir generando el paño que necesita armar, y nosotros podemos seguir perforando en los siguientes tramos. Esta es otra foto típica, es una foto donde se perforó y se está haciendo la inyección de lechada. Acá se ve el orificio por donde empieza a brotar la lechada con suelo de la perforación hasta que brota totalmente una lechada pura y limpia, y ahí se deja por finalizado el anclaje. Acá se ven las etapas que les mencioné. Se armó el paño de hormigón donde tenemos el anclaje instalado. Luego de que este anclaje fue instalado y terminado con sus placas, en el caso de ser activado, se puede abrir el siguiente paño, se coloca la armadura, se empieza a trabajar sobre el paño y el tercero sigue contenido por medio del talud que les mencionaba, ¿sí? Entonces siempre se trabaja con cierta seguridad. En obras de reducidas dimensiones se requiere de un sistema que pueda hacer el trabajo rápidamente y dejar la obra para que la misma pueda continuar
con sus trabajos diarios sin generar interferencias, como así también una maquinaria independiente que se pudiera desplazar por sí misma. En un proyecto donde no es muy grande el terreno, una máquina pequeña que pueda hacer el trabajo, termine, se vaya y deje la constructora trabajar sin interferencia de maquinaria, también es muy práctico. Y otro punto importante es el acopio del material. Como les comentaba, son barras de 3 metros que vienen empaquetadas y los accesorios en jaulas que ocupan poco lugar, ¿sí? Este es un esquema básico y un ejemplo de cómo sería el proceso de instalación de anclajes por tronera. Se instala el anclaje de primer nivel, se hace el submural, luego se puede instalar el del segundo nivel, se genera el otro submural, el del tercer nivel, siempre dejando el talud corrido para que nosotros podamos perforar y se mantiene contenido el empuje de suelo del lindero. El último tramo de hormigón, luego se puede hacer la platea y ahí empezamos a poder liberar anclajes cada vez que se haya hecho la losa que pueda contener el empuje. Entonces, en este caso, al haberse hecho la losa del tercer subsuelo, podemos liberar el anclaje del tercer subsuelo, ya que el empuje lo está tomando la losa, ¿sí? Lo mismo pasa con los siguientes anclajes. Cada vez que se va haciendo cada losa, podemos ir liberando los anclajes, ya que la función que cumplían ya fue solucionada, ¿sí? Otra de las aplicaciones son anclajes en muros de tablestacas. Este es un proyecto que se realizó también en Buenos Aires. Este es el Hotel Buquebus Puerto Madero en el año 2019. Una pantalla de tablestacas, se instalan los anclajes a través de ventanas que se perforan en las tablestacas y luego se instala una perfilería que va a vincular todas las tablestacas y va a quedar vinculadas con los anclajes por medio de las placas, ¿sí? Otra de las aplicaciones son entibaciones. Hay dos tipos de entibaciones que podemos llevar a cabo, una con pantalla de pilotes y otra con pantalla de los mismos micropilotes Ishbek Titan. En la pantalla de pilotes, una de las desventajas es que el pilote perimetral requiere grandes espacios de acopio en obra. Por ejemplo, este puede llegar a ser un pilote, si es una excavación de 3 subsuelos, puede ser un pilote de 15 metros, 18 metros, y necesitas un gran lugar de acopio dentro de la obra. Y por lo general, en ese tipo de acopios, la obra es encargada de, bueno, por lo general de armarlas y movilizarlo con alguna especie de grúa para poder instalarlo. Lo que se puede hacer es la perforación. La obra se encarga de la movilización de la armadura que les mostré anteriormente y la introducción dentro del pozo ya perforado. Y una vez introducida la armadura, se puede inyectar la lechada de cemento por dentro del pilote tradicional. Se desciende una manguera hasta el fondo de la perforación, se instaló la armadura, luego se desciende una manguera, se inyecta la cantidad de bolsa de cemento necesaria según el cálculo y se espera hasta ver que brote la lechada pura sin estar mezclada con el suelo, ¿sí? El resultado es este, que da micropilotes de este tipo, y luego es la instalación de los anclajes y una ejecución de una viga, una correa, una viga de hormigón que vincule todos los anclajes a los pilotes para poder tomar las cargas. Este es otro ejemplo, una pantalla de nuevo de pilotes verticales con vigas de arriostre, y cada viga de arriostre va a tener un anclaje que toma el empuje horizontal, ¿sí? Una vez que se termina la pantalla, uno de los procesos que hay es esperar a llegar a la excavación hasta el fondo de la misma, y ahí encofrado a una sola cara, apuntalado, se puede ir hormigonando de apaños. Sino otro de los procesos es haber generado los paños de hormigón desde la parte superior que vayan quedando suspendidos de la pantalla, y una vez que llegamos al fondo se terminó el submural. Estas son las etapas: se perfora el pilote vertical, se instala el primer anclaje, luego se generan las vigas de arriostre que les mencioné, que van a estar con la placa vinculadas
al anclaje y se puede seguir perforando la segunda línea, así con la tercera hasta llegar al fondo de la excavación. Una vez que llegamos al fondo podemos realizar el submural y las losas que continúan y así poder ir desactivando los distintos niveles de anclaje. Este es un ejemplo, edificio en la calle Córdoba 534 en Neuquén, año 2020. Se generó una pantalla de pilotes verticales, se ancló con anclaje Silchbeck Titán y para no demorar y agilizar en la excavación, en vez de utilizar una viga de arriostre de hormigón que necesitamos que frague y llegue a la resistencia necesaria para seguir excavando, se utilizó perfilería, que una vez instalada ya nos permite rápidamente excavar. Y en la pantalla de micropilote Silchbeck Titán, básicamente el proceso es similar al de los pilotes, pero en el perímetro utilizamos las barras. La ventaja, el acopio, son paquetes mucho más chicos. En cada paquete de estos hay 50 barras, que puede dar un total de 10 anclajes de 15 metros. Ocupa mucho menos lugar y para movilizarlo en la obra es mucho más sencillo. En el caso de necesitar moverlo rápidamente, los operarios pueden levantar las barras, tanto de uno como dos personas se pueden movilizar sin problema, no es necesario utilizar grúas si se lo requiriera. Y en el caso de zonas urbanas o lugares muy complicados, es mucho más sencillo instalar micropilotes que instalar pilotes de gran diámetro. En espacios reducidos la micropilotera no tiene problema para maniobrarlo. También una flexibilidad para adaptarse a siluetas de la excavación. Este es un pozo de ataque, se hicieron los pilotes verticales, viga de arriostre, anclajes horizontales y se puede continuar con la excavación. Otro ejemplo, de nuevo, micropilotes Titán verticales, viga de arriostre de hormigón y anclajes Silchbeck Titán horizontales para tomar el empuje, ¿sí? Otro ejemplo, la comparativa entre una viga de arriostre de hormigón y la viga de perfilería como las que le comenté que se realizó en Neuquén. La ventaja entre una y la otra es la rapidez en su instalación y así continúa con la excavación. Sí. En realidad depende mucho del diseño, pero básicamente no suele ser más de 1 metro, 80 centímetros, 1 metro suele ser entre pilote y pilote. Sí, por lo general sí, porque en realidad lo que te demanda es que el suelo no se escape entre los pilotes. Uno podría dimensionar pilotes más grandes y dejar mucho más espacio, pero el suelo en el medio se te puede desmoronar, entonces se suele utilizar esa separación, ¿sí? Y de nuevo, el proceso constructivo es bastante similar. Se instala el micropilote Titán en el perímetro, se instala el primer anclaje, se hace la viga de arriostre, segundo anclaje, tercero, se llega al fondo de la excavación y luego podemos subir con las losas y desactivar los anclajes. Otra de las aplicaciones es un soil nailing, que es una estabilización de taludes. Cuando tenemos desmoronamiento de taludes se pueden también instalar los anclajes Titán, que tienen una ventaja, que al ser instalaciones con barras de 3 metros y las máquinas perforadoras micropiloteras son bastante flexibles, suele ser mucho más productivo que otros sistemas. Por ejemplo, esta es una grúa que tiene un attachment de una torre de perforación y hay un operario que instala las barras de 3 metros y va haciendo los anclajes en un talud. Lo mismo en este caso, o hay ciertas maquinarias especiales que te permiten también trepar el talud e ir instalando. Otra aplicación son refuerzos contra la supresión. Cuando tenés el nivel de agua de napa más arriba que tu excavación, uno de los ejemplos más importantes que tenemos es el Paseo del Bajo, el tramo B, en el año 2018, que se realizó también con los micropilotes Silchbeck Titán. Se instalaron aproximadamente 20.000 metros lineales de anclajes en toda la losa de supresión. Y otro de los ejemplos también importantes es el estacionamiento para Aeroparque de Jorge Newbery 2019, instalados con los micropilotes. Así se ve antes de hormigonar el micropilote con la placa en la posición necesaria y la tuerca. La diferencia con un cabezal de una estructura con presión que este anclaje que va a ir a tracción es que la placa
En tracción va a ir en la parte superior de la losa y en compresión en la parte inferior. Pero luego el proceso de instalación y visualmente el micropilote se ve de la misma manera. De nuevo la máquina haciendo la instalación de los micropilotes, y este es un detalle constructivo del micropilote, la losa de supresión, y en el caso de que la losa de supresión no tenga el espesor necesario ni la armadura para tomar el punzonado de la placa, se le suele hacer un sobreancho en ese sector, suele ser como si fuera una especie de cajón, para poder tomar ese punzonado dentro de la losa y así poder transmitir la carga al suelo. Otra de las aplicaciones es para túneles y minería. Se suelen utilizar para hacer los paraguas de los túneles. Se instalan micropilotes en forma horizontal, micropilotes Silchbeck-Titan. Se genera el paraguas y luego se puede ir excavando dentro del túnel. Y otro sistema, otra de las aplicaciones es el mismo sistema Titan, pero utilizando en vez de inyección de lechada resinas, cuando se quiere contener algún desmoronamiento de roca, lo que nos permite la resina es tomar resistencia, tomar carga rápidamente por una seguridad de los operarios que trabajan por debajo, ¿sí? Se perfora con la barra, se inyectan 2 componentes de resina y a los minutos ya podés tomar aproximadamente unas 15 toneladas de carga y así contener el desmoronamiento. Otra aplicación es un drenaje profundo, un drill drain, cuando necesitas deprimir también una napa o agua contenida, se instala en el sentido opuesto a un anclaje de contención de una activación y se le inyecta un producto poroso, no una leche de cemento, sino que es un producto especial que permite que el agua drene por la barra y así bajar el empuje de agua que estaba ejerciendo un esfuerzo contra la activación que se realizó. Este es el producto poroso que les mencioné, el producto poroso y la barra en el centro. Así se ven los drenes en la pantalla. Luego, por último, la aplicación del Preventer. El Preventer es un sistema que nos permite poder perforar en una losa que tenga un nivel de napa superior al que estamos trabajando. Lo que te permite es perforar, es un sistema que va abulonado a una losa existente, te permite perforar mientras sale el flujo de agua, ya que no se puede deprimir. Se perfora, una vez que se perfora, tienes una cámara de aire interna que se cierra, se inyecta por dentro de la barra de lechada de cemento y se tapa el Preventer, lo que permite que el bulbo quede materializado por dentro hasta que tome la resistencia necesaria. Luego se elimina y queda el anclaje por medio de una placa contra la losa existente. Y eso nos permite no tener que deprimir en el caso de una estructura ya ejecutada que tenga algún problema de fundaciones. También en el caso de un anclaje horizontal, que tengamos la napa a una altura superior a la que estamos trabajando, se puede utilizar el Preventer. Luego están las pruebas de carga, los ensayos que realizamos sobre el sistema para garantizar que llegamos a las cargas para las cuales fue diseñado. Se realizan ensayos en todas las obras que se ejecutan para garantizar la calidad, como les mencioné, según normativa europea. Los elementos que utilizamos para el ensayo suelen ser un gato hidráulico, relojes comparadores, gatos hidráulicos, los relojes comparadores que van a medir las deformaciones de los escalones de carga que vayamos aplicando sobre el micropilote, y una estructura de reacción que va a ser sobre la que va a estar los gatos hidráulicos, que son las que van a transmitir al suelo las cargas para poder tesar del micropilote. Este es un ensayo de un micropilote vertical a tracción y este es el ensayo de un micropilote horizontal a tracción. La documentación que proveemos durante la instalación.
Es una propuesta de excavación con los niveles necesarios para el posicionamiento de la máquina, planos de instalación donde figura cómo se compone cada micropilote y la cantidad mínima de cemento que se consume. Durante la instalación se completan planillas donde figuran los tiempos, barras utilizadas y cemento consumido, planillas de ensayos, planillas de activaciones. Y todos los trabajos son documentados para dar constancia de las tareas realizadas y así asegurar la calidad final de los micropilotes. Antecedentes de obras realizadas. En el país llevamos más de 100 kilómetros del sistema instalado por las diferentes provincias. Y en los trabajos de instalación, las consideraciones a tener en cuenta del trabajo que realizamos es que nosotros proveemos el acero, que es la barra titán y todos sus accesorios, realizamos la perforación, no hay necesidad de posinyección, nuestros equipos se transportan solo por medio de orugas, hacemos nuestra propia mezcla de lechada utilizando nuestras inyectoras y a nuestro trabajo únicamente hay que añadirle el depósito del cemento al lado de la máquina inyectora, el depósito de las barras al lado de la maquinaria y el replanteo de los micropilotes. Y se pone instalada aproximadamente 100 metros lineales por día si las condiciones están dadas en la obra. Eso fue la parte de geotecnia de los micropilotes y ahora podríamos continuar con los sistemas de encofrados. Dentro de los sistemas de encofrados, la empresa tiene diferentes productos como son encofrados para losas, para apuntalamientos en altura, para columnas, tabique, trepantes, encofrados trepantes, autotrepantes, encofrados para soluciones especiales y encofrados para generar un hormigón visto. En encofrados para losas tenemos un sistema llamado Titan HB. El sistema Titan HB consta de vigas primarias y vigas secundarias. Las vigas primarias apoyan por sobre un cabezal especial que está unido al puntal. Luego por arriba se instalan los paneles fenólicos de madera para luego por encima ir montando la armadura y luego realizar el hormigonado. Y un avance al Titan HB son los paneles combi para eliminar el uso de las primarias y secundarias. En la mayoría de los casos se utilizan paneles, que son paneles que tienen una lámina plástica en la parte superior que evita que se utilice fenólico. Eso ahorra mucho tiempo de montado y económicamente es mucho más barato que estar comprando y tirando fenólico, ya que el fenólico, luego de algunos pocos usos, hay que descartarlo. En cambio, el panel combi se puede reutilizar muchas más veces que un fenólico y es mucho más práctico. En esta foto vamos a ir viendo el montaje del sistema Titan HB. Se ven los puntales, las vigas primarias, como un operario las puede ir enganchando en los cabezales y otro operario en la parte superior, montado a alguna estructura, puede ir colocando las vigas secundarias. Luego, por último, se instalan los fenólicos. Como les mencionaba, hay un cabezal donde van a ir apoyadas las vigas primarias. Este cabezal es un cabezal especial que lo que nos permite es, con el golpe de un martillo, girar una tuerca y hacer que todo el encofrado descienda, pero el puntal con el cabezal siempre va a quedar a la presión de hormigonado contra el fenólico y contra el hormigón. Entonces, nunca estamos liberando la losa de hormigón, siempre sigue contenida por medio del apuntalamiento, pero el entremado logró descender para que luego los operarios puedan ir desmontándolo para subirlo al siguiente piso y con otro juego de puntales seguir armando la losa siguiente. Esto lo que hace es que nos da mucha productividad y al ser todo un sistema de vigas de aluminio, para los operarios es mucho más liviano y mucho más sencillo para trasladar de un piso al siguiente y mucho más liviano para poder generar el desencofrado. Y por el lado de los paneles combi, de nuevo también son paneles que están realizados por una estructura de aluminio y pueden manipularse por un único operario que los va a ir montando o desmontando en el caso del desencofrado, y se ve como en esta imagen, sin necesidad de utilizar fenólico.
Luego están los apuntalamientos en altura, para lo cual tenemos un sistema llamado Titan Megashore. Es un sistema de apuntalamiento de aluminio que nos permite armar cimbras para generar apuntalamiento de gran altura. Este es un ejemplo de un puente que vincula dos torres en Buenos Aires, sobre la calle Libertador y General Paz, y necesitaban un apuntalamiento de un puente que se encontraba a 31 metros de altura. Entonces, con el sistema de cimbras se generan todas las torres de apuntalamiento para llegar hasta la zona del puente. Lo práctico es que se van generando torres, se levantan con la grúa y se van montando sobre las ya posicionadas y se van vinculando por medio de bridas que permite vincularlas y así ir dándole la altura necesaria. También el sistema Megashore lo que nos permite es armar mesas voladizas. Hay proyectos en los cuales hay losas planas de grandes dimensiones, para lo cual se puede armar una mesa con las torres Megashore, una cimbra de perfilería también de aluminio Ishbeck y fenólico en la parte superior, y se lo corre por medio de carritos que tienen ruedas hasta salir a la parte superior, donde la grúa lo levanta y lo posiciona en el nivel siguiente, y así se va rotando piso a piso. Esta es una cercha que levanta las mesas y puede posicionarla de un piso al otro si son pequeñas, y si no se puede lingar y mover mesas más grandes. También tenemos sistemas de encofrado de columnas, rectangulares para columnas de pequeño diámetro, le llamamos Titan SF6086, columnas de mayores diámetros, Titan SF100-100, y si necesitamos hacer columnas cilíndricas tenemos moldes metálicos circulares. La ventaja del sistema SF6086 es que se utiliza un entramado de madera y nosotros proveemos anillos metálicos que están vinculados a tornapuntas o flechas también metálicas que regulan, que tienen una rosca que se puede regular, un husillo que te permite regular y darle el aplomado a la columna, y los anillos metálicos lo que permiten es en el desencofrado armar dos L's. Entonces cuando se desencofra por L, se mueve la siguiente columna y se vuelven a cerrar las L. Y así se puede generar mayor producción. Lo mismo para el SF100, pero la diferencia es que en vez de usar un entramado de madera se utilizan perfiles también de Ishbeck de aluminio, livianos, y de nuevo armando un anillo metálico que te permite generar dos L's que se cierran por medio de varillas. Entonces el desencofrado es mucho más sencillo, el encofrado y desencofrado, y hay mucha mayor velocidad en los movimientos de una columna a la siguiente. Moldes metálicos son medias cañas que suelen venir de 1,50 m de alto, que se van abulonando entre medias cañas y en altura también por medio de bulones, ¿sí? Armando el diámetro que se necesite y el largo que demande el proyecto. También puede suceder que se necesite generar una columna oblonga. Se utilizan los mismos moldes metálicos, pero en la parte del medio se utiliza una placa recta y genera la siguiente forma, siempre abulonando las medias cañas a la placa y así en altura con las siguientes. Este es el resultado final. Luego tenemos encofrados de tabique. Los encofrados de tabique pueden ser de vigas Titan 160 de aluminio o Titan M. La diferencia entre uno y otro es que uno es un panel modular ya armado y el otro son paneles que se van a armar por medio de vigas. El Titan 160, como les mencioné, son vigas. Vamos armando las dimensiones del encofrado que necesitemos y luego colocamos guías por medio de arriostrada, por medio de varillas al panel del otro lado. Estas son las vigas de aluminio que utilizamos, que en comparación con las tradicionales vigas de madera tienen mucha mayor durabilidad y resistencia. Luego también lo que nos permite el Titan 160 es si necesitamos armar tabiques curvos por medio de correderas que permiten curvar el encofrado y las vigas Titan 160, podemos ir generando
moldes curvos y así vincularlos uno con otro para generar toda la superficie curva que demande el proyecto. Este es un proyecto que se realizó en Puerto Madero, es la torre Alvear Tower, y toda su superficie era curva, por lo cual el sistema se adaptó muy bien a las dimensiones del diseño. Luego, si tenemos tabiques rectos, utilizamos por lo general el sistema Titan-M, que son paneles modulares que se vinculan con otros por medio de bridas, correas y bulones, y con varillas de nuevo se vinculan con el tablero del otro lado para poder contener el empuje del hormigonado. Lo que tiene de práctico, se mueve con la grúa, ya armado, paneles de gran dimensión se pueden movilizar con la grúa al tabique siguiente sin necesidad de desarmarlo. También tenemos sistemas trepantes y autotrepantes. Tenemos el sistema trepante CleanTrack y tenemos el sistema autotrepante Autobox. La diferencia es que el CleanTrack necesita del apoyo de una grúa debe lingarlo para poder treparlo, y el autotrepante tiene una central hidráulica que por medio de un operario y un control remoto va a ir trepando sin necesidad del uso de una grúa. El sistema CleanTrack consta de un tablero. El tablero va a ser de vigas Titan 160. Luego consta de una guía vertical que está montada sobre un carro, que lo que permite es empujar el tablero para adelante a la hora de encofrar y para atrás a la hora de desencofrar. Y nunca perdemos la linealidad del tabique que estamos hormigonando. Tenemos una plataforma, que es la plataforma donde vamos a trabajar con el tablero, y luego una plataforma inferior, que es una plataforma de maquillaje o una plataforma de trabajo, que lo que sirve es ir sellando los orificios de la guía, que va a ir montada con un bulón contra el hormigón. Una vez que esa guía trepa, vamos a ir tapando los orificios y así ir maquillando, de ser necesario, el tabique. Este es un ejemplo, se ve en la plataforma, una plataforma CleanTrack que ya trepó y dos plataformas que están trepando por medio de ayuda de una grúa. Y los operarios en el nivel inferior trabajando con el maquillaje y reparación del hormigonado. Las plataformas autotrepantes tienen la gran diferencia de utilizar la central hidráulica que les comenté, y también tienen un nivel adicional. Entonces tenemos un nivel de trabajo con el tablero, un nivel de trabajo con la central hidráulica y el último nivel, que es el nivel del maquillaje y el trabajo con los bulones en el hormigón por el cual trepa la plataforma. Lo que tiene de flexible un sistema como el otro es que nos podemos adaptar a la silueta del edificio, no hay problema con las dimensiones. Acá se ve una plataforma Autobox montada sobre un hormigón, se ven los tres niveles de plataforma. Esta es la plataforma donde se trabaja con la central hidráulica. Vamos a tener unos pistones que están conectados a la central y un control remoto con el cual un botón hace que suba la plataforma y con el otro pueda descender. Y luego tenemos encofrado de soluciones especiales que hoy en día se presentan mucho en los proyectos, como puede ser un proyecto donde necesitamos encofrar un puente, pero el tránsito no se puede suspender. Entonces se puede hacer un apuntalamiento con vigas de grandes capacidades, dejar una luz de las dimensiones necesarias de la autopista, y así el tráfico puede seguir pasando, se deja encofrado el puente y se puede hormigonar sin necesidad de cortar el tránsito. También tenemos, por ejemplo, este es un alero, un voladizo del proyecto que les mencioné, Alvear Tower, en Puerto Madero, en la capital de Buenos Aires. Era un voladizo curvo que tenía ciertos pases, entonces se utilizó el sistema Megashore con el sistema de losa curva, con las correas que permiten curvar el encofrado, las vigas Titan 160, y una vez que se instalaba el fenólico curvado, por arriba se clavaban cajones de madera que te permitían dejar los pases del alero. Este era un alero que tenía 12 metros de voladizo.
También podemos tener soluciones de una losa inclinada. Esta es una losa inclinada. Hay cabezales especiales que nos permiten inclinar las vigas y así poder hormigonar con cierta pendiente la losa. O el caso de un túnel, el cual se necesita hormigonar la losa, pero que haya tránsito en la parte inferior. Entonces la solución es hacer los tabiques laterales. Luego de hacer los tabiques laterales, se monta una estructura de perfilería por sobre unas ménsulas que son diseñadas por ellos, y ménsulas WK que van montadas sobre el hormigón, que estas poseen, no se ve en la imagen, pero poseen unas ruedas y un perfil por el cual va a ir transportándose la estructura e ir hormigonando la losa, pero el tránsito por debajo puede seguir siendo fluido. Otra solución es para un túnel. Para un túnel se puede hacer de nuevo un encofrado con el sistema Megashore y todo el sistema de encofrado curvo, y este sistema va a estar sobre unos carros con ruedas, entonces permite el hormigonado, desencofrado y con las ruedas empujarlo por completo hasta la siguiente etapa y así volver a hormigonar sin necesidad del desarme. Esta es una imagen de cómo queda el hormigón terminado del túnel. Estas son imágenes del hormigón visto de la Torre Alvear Tower, cómo se ven los diferentes ángulos. Como les mencioné, los sistemas se adaptan perfectamente a la geometría del edificio y la terminación del hormigón, como pueden ver, es más que buena, así que no había problema para darle solución. Con respecto a los hormigones vistos, como les mencioné, el alero de la Alvear Tower, con el encofrado que les mostré en la foto anterior, esta es la vista. Luego, cuando utilizamos los paneles combi, queda un hormigón visto de losa con las dimensiones de los paneles, que son de aproximadamente 30 centímetros por 1,70 m. Y luego podemos tener hormigones vistos, por ejemplo, este es un local de Nike, también en la zona del barrio de Palermo, en Capital, en Buenos Aires. No sé si la imagen es muy clara, pero estas son tablas de madera, eran tablillas que se le clavó al fenólico del encofrado para que cuando se hormigonara se viera un aspecto de tablas en el hormigón. Y luego tenemos el hormigón visto de las columnas circulares metálicas que le mostré, queda completamente visto, solo quedan las líneas de la unión de las medias cañas en vertical y en horizontal, de la unión de un molde con el siguiente. También lo que podemos hacer es aparte de las tablas que les mencioné del local Nike, clavar un encofrado o en realidad es un encofrado metálico, un molde metálico al encofrado. Por ejemplo, en este caso necesitaban que sea un hormigón nervurado, por así decirlo. Se clavó, acá se puede ver mejor en la imagen, se clavaba el molde metálico al fenólico del encofrado y cuando se hormigona queda de esta manera, ¿sí? Acá utilizándote el sistema CleanTrack, que lo que beneficia es que como las guías van agarradas al hormigón, se mantiene la linealidad en toda la estructura, generando un muy buen hormigón visto y no hay desplazamientos del tabique. Otros hormigones vistos, como puede ser de un tabique, lo que hay que tener en cuenta son la ubicación de las varillas en el hormigón a la hora de diseñar el encofrado para que una vez que se desencofre quede una vista agradable por el tema de los pasadores de las varillas. Otro ejemplo de hormigones vistos, los pasadores de las varillas, la unión entre fenólicos. Luego, de nuevo, hormigones con tablillas clavados al hormigón y otro hormigón con tablillas clavadas al fenólico. Por último, tenemos los sistemas de entibaciones. Los sistemas de entibaciones con los que cuenta la empresa son de acero, de aluminio y tenemos tablestacas metálicas. El sistema de entibaciones de acero gigante son paneles de acero que están unidos por medio de codales también de acero. Estos paneles de largo tienen 4 metros y de profundidad se van uniendo un panel con otro hasta llegar a un máximo de 6 metros de profundidad.
pero los anchos máximos, dependiendo del empuje del suelo, pueden llegar a ser de 3 metros. Y la estribación se va a diseñar en base a la cañería que vamos a querer instalar dentro de la misma, ¿sí? Se van a mover módulos completos, se arma el módulo completo en profundidad con un largo de 4 metros y se va a ir moviendo dentro de la zanja cada vez que se va instalando la cañería. El mismo proceso es para las estribaciones de aluminio, Gigant también. La ventaja es que son mucho más livianas por ser de aluminio, pero por ser de aluminio también se logran profundidades menores. Pero lo práctico es que el operario puede moverlas a mano y no necesita ni una grúa ni el ayudo de una retroexcavadora. Se suele utilizar para zonas urbanas cuando uno no tiene muchas interferencias, ya que son paneles más chicos, los pueden movilizar con más facilidad y las zanjas que generan también son de menores dimensiones. Por último tenemos las tablestacas. La tablestaca es una pantalla que se termina generando, metálica, que vamos a tener en el caso de una zanja, tener que apuntalar por medio de codales y utilizar toda una viga de arriostre que contenga a la tablestaca para transmitir la carga al codal. Hay distintas formas de utilizar la tablestaca, también se puede utilizar en voladizo sin ningún apuntalamiento, como se ve acá en la imagen. Según la profundidad, suele no ser mucho el largo, rondan los 3-4 metros dependiendo del empuje del suelo. Luego también se puede utilizar tablestacas, como les mencioné, con codales. Cuando los conductos son muy grandes, se utilizan, en vez de las estribaciones de acero o de aluminio, tablestacas en los laterales, perfiles y codales, y permiten colocar o instalar conductos de mayor dimensiones. Y por último, si se quiere hacer la excavación de un subsuelo, también podemos utilizar las tablestacas, y cuando vamos descendiendo en profundidad utilizamos perfilería metálica y luego los anclajes titán que mencioné al principio de las diapositivas para contener los empujes. Bueno, esos son todos los sistemas, espero les haya parecido interesante.